Continuando con esta serie de videos de introducción a R, ahora voy a explicar acerca de los vectores. Los vectores, bueno, es una manera de manipular un conjunto de datos en R. Entonces acá veamos, voy a poner un hashtag manipulando vectores, por ejemplo. Igual, yo voy a crear un nuevo fragmento de código y veamos, este pequeño conjunto de datos se hace mediante la función C. Entonces voy a crear, por ejemplo, vector 1, igual para el tema de la asignación, y pongo la letra C y abro paréntesis. Entonces voy a crear un vector de 4 números, por ejemplo. 1, 2, 3, 5, por ejemplo. Entonces, igual, corro el código y vean, acá tengo el vector, ¿no? Está almacenando el valor 1, 2, 3, 4 y 5, pero solamente la dimensión serían 4, ¿no? Bueno, entonces, ahora la utilidad que vamos a encontrar en los vectores. Los vectores, como lo comento, nos va a servir para almacenar datos. Entonces, para ello también tenemos que, primeramente, saber crearlos, ¿no? La primera forma es esta. Otra manera es usando dos puntos. Algo similar a lo que se usa en Python o en MATLAB. Entonces, por ejemplo, de 1 a 7, a 6. Bueno, vamos a ponerle 9 mejor. Entonces, ejecuto y vean, cuando hago esto va a ser de paso en uno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 9. Ahora también si lo queremos hacer en secuencia, que no sea con un paso de número 1, sino con otro paso, también podemos especificarlo. Entonces vamos a ponerlo vector 3. Entonces acá se usa la función seq, secuencia. Entonces vamos a poner, por ejemplo, que quiero de 2 hasta 5 en intervalos de 0.5. Entonces vean, tenemos 2, 2.5, 3, 3.5, 4 y así hasta llegar a 5. Otra manera, vamos a hacer también que un vector se repita. Por ejemplo, vamos a poner vector 4 rp. Entonces, podemos hacer que sea de 1 hasta 2, tal como lo define el vector 2, pero que se repita. Entonces acá pondría times las veces 3, por ejemplo. Entonces vean, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Se está repitiendo 3 veces. Ahora vamos a otra. Vector 5, por ejemplo. También podemos hacer otra manera de repetición. Vamos a poner rep. Entonces de 1 a 2. En acá, each, cada 4, por ejemplo. A ver qué pasa. Entonces vean. Hace primero 1, 1, 1, 4 veces. Luego 2, 2, 2, 4 veces. Ahora, si quieres una mayor ayuda de cómo usar estas funciones, como siempre, lo puedo hacer en el comando help. Vamos a poner, por ejemplo, seq y acá, ¿no? Generación de secuencias, ¿no? Entonces acá, cómo usarlo. Hay más ejemplos, por supuesto. Entonces, bueno, ya es, como les comento, aprender por nuestra cuenta. Ahora eso sería en lo que es creación, ¿no? Entonces vamos a poner manipulando vectores, hasta poner acá creación, ¿no? Creación de vectores. Ahora voy a hacer otra que es accediendo a datos de los vectores. Entonces, igual, creo un nuevo fragmento de código y vamos a acceder. Entonces, vean, por ejemplo, tengo el vector 1 y quiero obtener valor 3, ¿no? El tercer valor. Entonces, simplemente vamos vector 1 y acá hay diferentes maneras. Uno que es directamente indicando la posición. Sería la posición 3, entonces pongo 3 y vean, nos va a dar el valor de 3. La posición 4 sería el valor de 5. O sea, el valor es 5, pero está en la posición 4. 1, 2, 3, 4. Esa es una manera. Ahora otra, si queremos acceder a todos los elementos menos una determinada posición. Por ejemplo, voy a poner la posición 2, menos la posición 2. Veamos qué sale. 1, 3, 5. 1, 3, 5. La posición 2
Simplemente lo está ignorando. Ahora también podemos especificar un rango, ¿no? Vector 1, por ejemplo, de la posición 1 a la posición 3. 1, 2, 3. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con vector 2. Bueno, o vector 3, porque está diferente. En el vector 3, ¿no? Sería 2, 2.5 y 3, ¿no? Los tres primeros elementos. Podría también ponerlo tal vez de la posición 4 a la posición 6, a ver. Y esto, ¿no? Ahora vamos a otra manera de acceder. También podemos hacer al igual que acá, que no queremos acceder a esta posición. Bueno, voy a copiar acá. Entonces le voy a poner un menos. Perdón, acá me olvidé poner los paréntesis. Entonces pues voy a error. Vean, acá accedo a todos los elementos del vector 3 menos las posiciones 4 y 6. Entonces sería, vean, el vector 3, 2, 2, 2.5, 3. Y esta es la posición 4, le ignora, esta también le ignora. Y la última, que es la posición 7, es el 5, ¿no? Y le vuelvo a poner el 5. Entonces estos son ejercicios básicos de cómo acceder a los elementos eh, en los vectores. Vamos a hacer una última. Vector. Vamos a volver al vector 1, a ver. Entonces acá igualito abro las llavecitas. Y si yo pongo igual combinar, ¿no? Así C. Y pongo, por ejemplo, 1,3. En este caso estoy queriendo acceder al elemento 1 y al elemento 3. Veamos. Sería 1 y 3. Al elemento 4, 1 y 5. Ahora, ese sería una manera de acceder por posición. Ahora vemos si queremos acceder por valores. Vamos a poner accediendo por valores. Igual insertamos un nuevo fragmento de código y veamos. Por ejemplo, voy a poner vector 5. Abro llaves. Vector 5 sea igual al valor de 1, ¿no? Que me dé todos los elementos del vector 5 que son iguales a 1. Entonces corro y vean, ¿no? Nos da los primeros 4. Igual puedo poner 2 y ya está, ¿no? Eso es como hacer un pequeño filtro. Luego tenemos otro tema, así como podemos hacer igual, también podemos hacer las desigualdades. Por ejemplo, voy a copiar esto. Entonces voy a poner que sean menores que 2. Entonces nos va a dar 1. Y si es menor o igual que 2, nos debería dar todo el vector, ¿no? Ahora, para que lo vean con el vector, vamos a verlo con el vector 2, también podemos hacer lo mismo. Para que veamos un poco mejor la diferencia. Menor es igual que 5, por ejemplo. Entonces, el vector 2 está desde el 1 hasta el 9. Estamos solamente filtrando los que son menores que 5. Bueno, esa es una forma. Bueno, la última, también podemos hacer una pregunta de si el elemento está en un determinado grupo de vectores. Veamos. Podría, por ejemplo, poner vector, en este caso 1. Y me preguntaría si vector 1 está, bueno, en este caso es este comandito in. Y puedo poner acá C. Entonces podría poner, por ejemplo, estaría definiendo incluso al mismo tiempo otro vector, ¿no? Entonces 1, 2. Entonces veamos, ponemos enter. Nos va a dar solamente esto de acá, ¿no? ¿Qué pasaría si yo pongo un elemento que no está, ¿no? Por ejemplo 6. También, ¿no? Porque 1 y 2 y 6 ya están, ¿no? Entonces, ahora si yo pusiera otros elementos, por ejemplo, que no están en el vector 1, como 8, 9, 6, nos da vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque 1, 2, 3, 5 no está dentro de este vector de 8, 9 y 6. Claro, acá también podemos hacerlo con, por ejemplo, el vector 5. Acá podemos decir si vector 5 está en vector 1. Entonces, sí, ¿no? Los elementos 1 y 2 están, claro, obviamente dentro del vector 1, ¿no? Bueno, eso es accediendo a valores. Ahora vamos a pasar a lo que son operaciones básicas con vectores. Así, operaciones básicas
con vectores. Igual, inserto una pequeña, otro fragmento de código y veamos. Podemos, dentro de los vectores podemos hacer la suma. Por ejemplo, si yo quisiera sumar todos los elementos que están en el vector 2, podría poner simplemente sum, abro y pongo vector 2. Y vea, está sumando todos los números, ¿no? Sería 1 más 2 más 3 hasta el 9, ¿no? Sería 45. Así como estoy usando la suma, podría obtener valores máximos. Max, por ejemplo, ahora vector 3. Podría obtener el, vamos corriendo, el máximo, el máximo valor del vector 3 es obviamente 5. Podría obtener el mínimo de, por ejemplo, otro vector, el vector 5 ahora. El mínimo es 1. Podría obtener el promedio, mean. Entonces acá voy a poner, por ejemplo, vector 3. El promedio 3.5. Otra función, median. Vector 3 también, nuevamente. 3.5, ¿no? Acá, claro, igual, otro vector 2, entonces vamos obteniendo este tipo de resultados. Ahora estos resultados, vean, no lo estoy almacenando como variable. Podría yo también querer almacenarlo como variable. Por ejemplo, voy a sacar una variable a, por ejemplo, una variable cualquiera, y pongo sd es para sacar la desviación estándar, y voy a sacar, por ejemplo, del vector 2. Entonces en este caso no bota resultado acá, pero vean, en A se guardó la desviación estándar 2.73. Entonces estas son las operaciones básicas con vectores, bueno, usando funciones básicas de estadística. Entonces acá vamos a poner empleando funciones básicas de estadística, ¿no? Ahora también podemos operar entre vectores, ¿eh? Por ejemplo, igual, inserto un fragmento de código. Veamos que el vector 1 lo quisiera dividir, lo quisiera multiplicar, por ejemplo, por el valor de 4 a cada elemento. Entonces simplemente presiono y vean, ¿no? Vector 1 sería 1 por 4, 4. El último elemento 5 por 4, 20. A cada elemento lo multiplico por 4. Y así como estoy haciendo la multiplicación, también puedo hacer, claro, otras operaciones de aritmética, ¿no? Entre 2, por ejemplo. Lo divide, ¿no? Entre 2. Acá, bueno, acá hay un espacio, si quieren pueden ponerlo junto, es indistinto. Entonces, esto sería operando con vectores. Igual podemos hacer otra serie de funciones. Entonces, esto es lo más sencillo que les quiero mostrar con el tema de vectores. También podrían hacer operaciones entre vectores siempre y cuando tengan la misma dimensión. Por ejemplo, el vector 1 por 4, esta primera lo voy a añadir en un nuevo vector el resultado, vector 6, por ejemplo, ¿no? Entonces asigno, entonces al hacer eso, vean, vector 6 ahora tiene la misma cantidad de elementos, ¿no? Y yo quisiera obtener un vector 7 ya para terminar. Y que sea, por ejemplo, vector 1 más vector 6. Vamos a correr. Y vean, sería la suma, ¿no? 1 más 4, 5, 5 más 20, 25. Entonces, estas son las operaciones más básicas con vectores. Se usa bastante en diferentes análisis. Bueno, gracias.